la biblioteca de la Venustiano Carranza de la secundaria era una de las bibliotecas más surtidas que había en la región. La maestra o la encargada de ahí de la biblioteca en aquella época decía, ibas a pedirle un libro y te decía, ¿de qué materia es? No, no es de ninguna materia, yo solamente quiero leer este libro. No, si no te lo piden en la materia, no te lo podemos prestar. ¿Qué tal, viajeros? ¿Cómo están? Vengo caminando por esta calle y quiero que vean esa casa. Les voy a decir exactamente cuál. Y podrán decir qué tiene que ver esa casa, qué chiste tiene. Tiene mucho valor y yo les voy a decir por qué. Esa casa donde está el auto hacia adentro, en esa fachadita, en esta parte de aquí, se piden Maldonado, creo. Se piden Maldonado. Y si ustedes me preguntan dónde empieza mi mundo como lector, todavía no como escritor, todavía no, pero sí como lector de las grandes obras literarias, fue precisamente ahí, aquí. Había una revistería, algunos de ustedes lo han de recordar, que se llamaba Revistería OAS. Y yo recuerdo que yo tenía como 12 o 13 años y mi mamá me decía, oye, ve a comprarme mis revistas. Mamá era muy aficionada a las revistas que se llamaban El Libro Semanal, El Libro Sentimental, Novela Roja, Novela Policíaca. Algo así como la novela policíaca era así como La Ley y el Orden, en versión historieta. A mamá le encantaban esas historias. Y qué desastre esta calle, ¿eh? Esta calle siempre, de que yo me acuerdo, ha estado así. Siempre, por años. No le hallan el modo, o abren, cierran, ponen pavimento, lo quitan, lo vuelven a poner. Una administración tras otra, años. Nunca han logrado hacerla digna esta calle. Bueno, no estamos hablando de eso. Y fíjense que yo venía por las revistas estas y mamá me decía, y compra las tuyas. Mis historietas, mis libros, mis revistas que yo compraba se llamaban, originalmente nada más era una, que se llamaba Novelas Inmortales, que es esta que está aquí. Después descubrí otra que se llamaba Joyas de la Literatura, que es esta que está aquí. Y con el paso del tiempo descubrí una tercera que se llamaba Hombres y Héroes, que es la que está aquí. La primera y la segunda, es decir, Novelas Inmortales y Joyas de la Literatura, tenían una similitud. Joyas de la Literatura siempre fue a colores. Novelas Inmortales era en un tono sepia, pero ambas líneas o ambas revistas contenían obras literarias, de ahí sus títulos, ¿no? O sea, era Novelas Inmortales, significaba, su nombre lo dice, eran novelas muy clásicas, ya sean de Julio Verne o de
León Tolstoy, o de Dostoyevsky, o de Flaubert, o Anatole France. Muchos de los autores de la literatura venían ahí. Y Joyas de la Literatura también era lo mismo, pero a color. De Novelas Inmortales llegué a tener más de 400 números, casi 500, muchos. Yo estaba embelesado, estaba obsesionado por tener todos los números. Y cada vez que había una revistería en donde yo anduviera, me metía y empezaba a buscar entre las revistas viejas, tratando de obtener los números pasados. Me gustaba un montón, mucho. Y recuerdo que en el centro, donde está ahorita, donde estuvo Transporte Sabinas Rosita, aquí en Sabinas, enfrente había una revistería. Y ya me metía yo ahí a esculcar y a buscar. Y si vieran la emoción que sentía cada vez que encontraba un número atrasado. No, una emoción tremenda. Y cuidaba estas revistas con mucha pasión. Joyas no la coleccionaba con tanta pasión, pero sí la coleccionaba también. Me gustaba mucho. Y fue precisamente ahí donde descubrí a los grandes de la literatura. A los grandes, a los poderosos, a los encumbrados. En la parte final de la revista, en la parte final de la historieta, aparecía una leyenda que decía: Novelas Inmortales es una invitación a la literatura. Busca la obra original en la biblioteca pública. Algo así decía, no recuerdo si era en la de Joyas de la Literatura o en Novelas Inmortales, o en una de las dos aparecía esta invitación para que tú fueras a la biblioteca de tu ciudad a buscar la obra original. Pues les digo, me gustaba mucho este tipo de literatura. Para muchos, no, yo creo, para muchos era un tipo de literatura un tanto aburrida, pues que lo que más se vendía era, como les digo, el libro rojo, el libro policíaco, otro tipo de literatura, Valle de Lágrimas, un montón de literatura que había, incluso la revista de Impacto, revista Alarma, otro tipo de literatura. Era lo que se usaba, lo que se leía en aquellos años. Ahí venía yo por la calle con estas revistas. Entonces yo podría decir que uno de los impulsores más grandes para mí de empezar a amar la literatura definitivamente fue mamá, porque mamá decía: ¿te gustan esas revistas? Ten, cómpralas. Y yo las compraba. Y mamá leía su literatura, yo leía la mía, pero mamá también leía las que yo compraba. Mamá era muy lectora. De hecho, era de las que me enviaban con los vecinos y me decía: levanta el colchón de la cama, saca las revistas que hay por ahí y ve con los vecinos a que te cambien revistas. Ahí voy yo a cambiar revistas. Y era un ritual, ir con los vecinos, y me decían: llévale a doña Elvira estas revistas a tu mamá, a ver cuáles ha visto, cuáles no, y me las traes. Ahí voy yo, iba y traía revistas. Era algo genial, muy genial para la época. Para los jóvenes que estén viendo este video, recordemos que no había internet, la televisión no era para todos, teníamos televisión blanco y negro. Entonces, muchos factores que beneficiaron lo que somos. Eso era cuando yo tenía como 12. De hecho, yo estaba en la secundaria Venustiano Carranza. Y lo más curioso de todo, viajeros, era que
curioso de todo, viajeros, era que este camino que voy recorriendo ahora, este mismo, era el que, igualito, véanlo, mismo camino. Y creo que ya estaba esta barda de piedra, porque antes había barda de alambre de púas. Y este mismo sendero era el que yo tomaba cuando regresaba con las revistas, cuando venía caminando de la revistería OAS. En ocasiones pasábamos por el medio del panteón porque era una ruta libre. Antes pasabas por el medio del panteón para ir a donde sea. No sé por qué pensábamos que era más cerca cruzar en diagonal por el panteón que rodearlo. Matemáticamente creo que era lo mismo, ¿no? Pero bueno, déjenme cruzo porque ¿qué creen? Se me antojaron unas muy buenas gorditas, unas gorditas Peggy para ahorita, para la mañana. No es ninguna promoción, no crean, no es ninguna promoción, pero me gustan mucho las gorditas Peggy. Ojalá que esté abierto, Voy pasando junto a la deportiva. Aquí conocí a AMLO. Aquí conocí al cabecita de algodón, AMLO. Cuando empezaba hace 6 años ya. Entonces les digo que yo estaba en la secundaria. Y entonces compraba estas revistas. Y como al final decían que era una invitación a la literatura, lo que yo hacía era irme a la un viajero que me está saludando por allá. Lo que yo hacía, vean estas huellas, quiero que vean esto. Miren qué chulada, aquí en el pavimento, un par de huellas de unos perros. Están bonitas, me gustaron. Entonces lo que yo hacía era irme a la biblioteca ya con mi revista en mano. Recuerden que era una historieta condensada, era la novela pero en versión condensada. Me le presentaba ahí al encargado o yo mismo buscaba en la estantería la obra en cuestión, y cuando la encontraba, la emoción que yo sentía era tanto. A veces eran unos libros delgaditos, a veces era enorme, pero me emocionaba mucho el saber que esa historia que me había gustado mucho la podía encontrar en una versión completa, una versión completísima. Y de aquí llegamos. Aquí están. Vamos a pedir unas. ¿Qué les parece? Surtidas. Bueno, en lo que las preparan, vamos a sentar aquí un ratito y les sigo contando. ¿Qué les parece? Fíjense que entonces esa era la cuestión y la magia también de tener la obra original en tus manos. Y la editorial no importaba, podría ser de Editorial Porrúa, Planeta, Diana, lo que fuera, pero tenías la obra original, que era algo magistral. Y fue así como conocí las grandes obras. Hombre, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, Orgullo y prejuicio de Jane Austen, o Crimen y castigo de Fedor Dostoyevsky. No, muchas obras de la literatura. Si me ven así como blanco por aquí, es que vengo saliendo del dentista y me hizo unas pruebas y pues se me quedó aquí algo. Es que disculpen, no crean que es baba o algo. Vengo saliendo acá de los dentistas
Entonces fíjense que después de eso, los libros los puedes llevar a tu casa. Yo creo que todavía, ¿eh? Yo creo que todavía. La biblioteca se llamaba Biblioteca Pública Pereira. Ya la cambiaron de lugar. De hecho, ha estado en varias partes. Entonces, te la prestaban por una semana, te lo llevabas a tu casa, podías leerlo. Y después de que lo leyeras, lo regresabas. Y si todavía no lo habías terminado, te lo volvían a prestar y te lo llevabas. Era bien curioso, es bien curioso, y les voy a decir por qué. Porque hoy regreso a la biblioteca pública, regreso, y esos libros que yo sacaba de ahí cuando yo tenía 12 años, 13 años, el libro sigue ahí. Y tú checas la tarjeta de visitas o la tarjeta que viene en la parte de atrás del registro, y me sigo dando cuenta que yo fui el único que saqué esa revista, ese libro, hace 40 años, 37, 38 años. Y nada más yo, nadie más ha vuelto a sacar ese ejemplar de ahí de la biblioteca pública. Es realmente genial. Entonces, de tantos leer, tantos y tantos y tantos libros leyendo, ¿qué es lo que pasa? En ese carro negro que está ahí, ¿quién creen que va ahí? En ese carro negro. El buen Gerardo, que es bibliotecario. Pero bueno, de tanto leer y tanto leer, sacar tantos libros de la biblioteca pública. Recordemos que en esa época yo no compraba libros. Los libros que yo tenía era porque me los encontraba en la basura, o era porque alguien me los regalaba, o cositas así. Pero yo no tenía libros comprados. Entonces me empecé a hacer de una biblioteca pequeña, y les voy a decir por qué me hice de una biblioteca pequeña. Por aquella época mi papá trabajaba en obras públicas, es decir, era el velador, era el que cuidaba los camiones de basura, las pipas, los tractores en el municipio. Entonces los que recolectaban la basura pues juntaban muchos periódicos, el periódico El Norte, los periódicos que existían en esa época, y también las revistas de Alarma, Impacto, y todas las revistas de todo, hasta pornográficas había ahí todavía. Y también había libros. Y lo que yo hacía es que, como papá sabía que a mí me gustaba mucho leer, me decía: mira, ahí hay unos cuantos libros, si quieres llévatelos, escoge los que quieras y llévatelos. Y yo me los llevaba a la casa. Así hice mi primera biblioteca de libros de la basura. Pero eran geniales, eran libros muy buenos. Algunos eran de selecciones. Y así me hice de mi pequeña biblioteca. Con el paso de los años, ya obviamente me fui haciendo de libros nuevos que ya compraba yo y todo eso. Después me puse a escribir, porque una cosa lleva a otra. Y terminé escribiendo, haciendo mis propios libros y ganando mis propios premios y así. Y la culminación de todo esto, que inició en Papelería OAS, incluso en la revistería de doña... se me va el nombre. En aquella época había como 3 o 4 revisterías, incluso Lotería Nacional ya estaba. El origen, el génesis, el alfa de todo esto fueron las revisterías. Ahí empezó la magia de la lectura, la magia de la literatura. En ninguna otra parte, ni siquiera en televisión, porque no teníamos, había una televisión blanco y negro que teníamos que ajustar con la antena y todo eso. La magia empezó en una revistería con estas 3 publicaciones: Joyas de la Literatura, Novelas Inmortales y Hombres y Héroes. Esta tercera, de la cual no he hablado, Hombres y Héroes, su nombre lo dice, era como biografías de grandes personajes como Madame Curie, Beethoven, Mozart, Einstein, Napoleón, y me gustaba mucho también coleccionarlos. La gran hecatombe o la gran tragedia ocurrió cuando me fui a la misión.
cuando me fui de misionero mormón, fueron 2 años. Cuando regresé, la mayor parte de mi colección de revistas de novelas inmortales estaba carcomida por la polilla. Pues nadie de mi familia tuvo la precaución de ir a checarlos de vez en cuando, nada. Y yo no me imaginaba que esto pudiera pasar. De modo que la mayor parte de la colección se carcomió por la polilla. Y lo que terminé haciendo fue que una ocasión que pasó los recolectores de basura, yo ya las tenía en cajas. Se los llevaron. Así perdí esa gran colección. Pero ya habían cumplido su misión, creo, ¿eh? Ya habían cumplido su misión y así. Y yo creo que la parte cúspide de todo esto fue cuando estuve en el teatro allá en Fresnillo, cuando recibí mi segundo premio internacional de literatura en cuento. Ahí me di cuenta de que la misión de las revisterías estaba cumplido. Estaba cumplido, y que yo, tan simple, un lector, ganar un premio internacional tan importante como este, bueno, fue algo, un boom para mis emociones. Fue mucho para mí. Entonces, toda esta charla que les estoy hablando acerca de esta casa de los Maldonado, ¿qué relación hay? ¿Qué relación hay? Bueno, pues el dentista con el cual estoy acudiendo era uno de los chiquillos que salían cuando yo iba a comprar las revistas a la papelería OAS. Uno de los niños que andaban por ahí correteando. Dos o tres niños que andaban por ahí correteando son los actuales dentistas. Ha pasado el tiempo, mucho tiempo. Y estos personajes que siguen en mi vida por su labor como dentistas, pero sus papás eran los que tenían esta papelería, ¿no? Entonces siempre las cosas giran y giran y giran, y te vas encontrando con personas o te vas reencontrando con ellas. La semana pasada que estuve ya en Nadadores y me estuve quedando en una casa muy antigua y muy interesante allá, con unos buenos viajeros que me recibieron por ahí. Me trajo muchos recuerdos porque la casa era tan antigua y me recordó la casa en la que yo vivía cuando era niño, que era un jacalón enorme de paredes gruesas y techo de lámina. Entonces, volver al pasado o volver a lugares o conocer lugares así siempre te hacen revalorar lo que eres como persona y hasta dónde has llegado. Entonces, viéndolo bien, la literatura es una cosa que ya va quedando muy en el pasado. La generación de nosotros, de los gente que tiene 40, 50, 60 años, somos generación lectora, prácticamente somos generación lectora. Las nuevas generaciones ya todo lo ven en otros dispositivos. Ha disminuido en mucho la pasión y el amor por la literatura, en mucho. Entonces, creo que fuimos una generación muy bendecida, muy bendecida. Y fíjense, la mayor parte de la gente que ha comprado mis libros ha sido gente de mi edad, de 40 en adelante. Y es bonito, es bonito. Mucha gente prefiere todavía el aroma de los libros, yo soy uno de ellos. No me gusta leer las obras literarias en dispositivos. Entonces, aun cuando mi último libro, Mujeres de Corazones Rotos, ya se agotó, sigo escribiendo, sigo publicando en Facebook para ustedes. Cuídense mucho, seguimos platicando. Y este es el origen del viajero vintage por el lado literario. El origen del viajero vintage fue el recoger libros de la basura y el comprar revistas en una revistería a finales de los años 80, principios de los 90. Una de las cosas que tenían en la secundaria Venustiano Carranza, yo podría ser
un estudiante regular son. No era excelente estudiante, no lo era. Pasable, pero era buen lector. Y la biblioteca de la Venustiano Carranza de la secundaria era una de las bibliotecas más surtidas que había en la región. Muchos libros. De hecho, era tan alta que los libros eran inalcanzables. No tanto inalcanzables porque no los alcanzaras, sino porque la maestra o la encargada de ahí de la biblioteca en aquella época decía, ibas a pedirle un libro y te decía, ¿de qué materia es? No, no es de ninguna materia, yo solamente quiero leer este libro. No, si no te lo piden en la materia, no te lo podemos prestar. Y me iba decepcionado, desilusionado, porque no podía obtener de la biblioteca de la escuela el libro que yo quería, simplemente porque ellos decían que si no me lo pedían para tal materia, no lo podía sacar de la biblioteca. Entonces, ya los tengo aquí. Ahí están, miren, gorritas Peggy. Son las gorritas Peggy, ahí están. Fíjense que, miren, un viajero me emociona. Van a decir que por qué me vengo riendo. Pedí las gorditas y todo, las pagué, las pagué. Para los que dicen que ando limosneando, no, compadritos, no, yo pago hasta el último centavo. Pero me vengo riendo porque estaba recibiendo mis gorditas ahí y un viajero me dice, alguien se me acerca y me regala este refresco. Y yo me quedo así como que, ¿cómo? Y me dice, adiós. Más viajeros aquí saludando. Ahí están, miren, la troca roja. Dije, ¿tengas para usted? Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, yo se lo regalo, yo lo sigo ahí en Facebook. Es una coca, nada más, es una simple coca. Pero brinquemos la simpleza al cariño, al aprecio, a la valoración. Es un refresco, pero esto es muchísimo más que un refresco. Es una expresión de gratitud de los viajeros por hacer algo que en lo personal me gusta y que a ellos les gusta. Sinceramente yo no haría nada si no tuviera reacciones a lo que hago. Hay reacciones buenas y eso es lo que me mantiene vivo en esto. Y aquí voy con mis gorditas Peggy y mi refresco. Bueno, pero vamos a regresar a lo que estábamos diciendo. Este video se extendió mucho, pero no importa. Si estás aquí viéndome, quiere decir que te está gustando la plática. Y les digo que esa fue una de las grandes decepciones que tuve allí en la secundaria Venustiano Carranza. Tacha para esa época, no sé si todavía sea así. Me vedaron, me prohibieron leer obras que tenían ellos ahí en su acervo literario y no las tenía, pero tenía la bendita opción de irme a la biblioteca pública y poder tenerlos allá. Vengo caminando por aquí, viajero, caminando por aquí. Y hay una serie de árboles. Mira, aquí está uno. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Mira, este es el segundo árbol. Está el tercero por aquí. Y están otros dos. Estos árboles los plantó un hombre que vive aquí enfrente. Aquí donde me venden las motos. Pues un hombre que los cuida, los riega. Es un hombre que siempre está ahí. Siempre está ahí, muy saludador, muy conversador. Y tiene este espíritu de preservación de la naturaleza que me encanta, ¿eh? O sea, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera está ahí atendiendo y sembrando. Esto no es obra del municipio. No creo.
Bueno, retornemos. Esto fue de las grandes decepciones que tuve en la Venustiano Carranza, pero teníamos la fortuna de que existiera una biblioteca pública que podía proporcionarte estas obras para poder leerlas. Entonces, chulada, verás. Chulada de servicio de los bibliotecarios de aquella época que sigue vigente al día de hoy. Así es que esta es la historia del origen del viajero vintage por el lado literario. Larga la historia, ¿no? Digo, larga la descripción y todo esto, pero así fue. Todo tiene un origen, todo tiene un origen, todos tenemos un origen para nuestros gustos y todo eso. Cuídense, seguimos recorriendo, viajando. Y por favor, algo que nunca deben de olvidar es que todos somos viajeros. Hasta la próxima.